Capítulo 19. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de nada. En primer lugar, estoy muy enferma. En segundo lugar, la escuela acaba de comenzar. En tercer lugar, mis clases me tienen en la universidad durante 4 días, todo el día. Pero el lado positivo es que no tengo clases los lunes. Y un pequeño gato. Mi año escolar universitario comienza en junio y termina en marzo. Mi verano tiene marzo, abril y mayo como verano. Además, me gustaría agradecerles a mis tíos y tías por patrocinarme y ayudarme a estudiar. Sé que este no es el lugar para hacerlo, pero, honestamente, se ofrecieron a pagar mi matrícula universitaria hasta que me gradúe. Eso no solo ayuda a mi padre, sino que también me da un incentivo para hacerlo mejor. A algunos de ustedes puede que no les importe todo esto, pero necesito darles las gracias. Ya les agradecí en persona, pero, honestamente, eso no parece suficiente como agradecimiento. Dicho esto, no os preocupéis por si mis capítulos se vuelven más lentos con la actualización, intentaré que no sea así. Escribir es como mi descanso de los estudios, me encanta escribir, y aunque esto sea solo fanficción, eso no significa que sea otra cosa que mi trabajo. Estoy escribiendo mis propias historias, pero escribir estos fics me ayuda a relajarme. Dios existe en el Nasuverse. No es que esté diciendo que no existe en nuestro mundo, aunque eso todavía está en debate, ya que no podemos probarlo ni refutarlo. Pero sí, Dios realmente existe en el Nasuverse. ¿Cómo sé esto? Las novelas ligeras que han pasado al olvido. Honestamente, Nasu tiene una manera de volarme la cabeza. Dios fue literalmente creado gracias a la humanidad. Sí, lo sé, genial, ¿no? La humanidad creó un ser benévolo omnipresente. ¡Guau! Humanidad. ¿XX a dónde vamos exactamente? Le preguntó Lin Yin a través de la conexión de comunicación entre sus unidades IS, mientras volaban por el aire nocturno hacia la ciudad en el lado opuesto de la isla de la academia. Voy a hablar con algunos amigos que se quedan en la ciudad. Hizo una pausa, pensando si era una buena idea llevar a Lin Yin con él para conocer a esos tres, antes de encogerse de hombros. Lin Yin parecía saber un poco sobre prana, o en su caso, ki. No sabía exactamente qué tan profundo era su conocimiento sobre ese lado del mundo, pero Rin probablemente descubriría qué hacer con ella, ya que no podía simplemente dejarla en la academia y decirle a alguien que sabía cómo usar una energía llamada ki. Espera, tal vez esto realmente no era una buena idea. Rin tenía la costumbre de ser, bueno, una maga con una mentalidad de maga. Es cierto que tenía moral, pero a veces su sed de conocimiento sobreescribía su moral y simplemente se embarcaba en una ola de pruebas. Sin embargo, él era el único sujeto de dichas pruebas hasta el momento. Se giró hacia el rostro de Lin Yin en el U de su Is cuando sintió la pregunta entrante de la mujer china. No pueden ayudar directamente a la hermana de Ouki, admitió. Lo cual era cierto, Rin puede tener entrenamiento en primeros auxilios usando magia, podría arreglar brazos rotos y luego repararlos hasta un punto en que fueran utilizables, pero aún necesitaría atención médica después, pero, los recuerdos eran otra cosa completamente diferente a los brazos rotos, las extremidades amputadas y las tripas derramadas. Pero ¿saben si las personas que pueden ayudar están o no donde normalmente se encuentran? Suena complicado, comentó Lin Yin. Él estuvo de acuerdo, era innecesariamente complicado. Pero hacer las cosas de esta manera le aseguraba que no se encontraría con gente que lo buscara en la torre. Había una razón por la que no había regresado con Rin a Londres, y ahora parecía que no había otra opción que hacer precisamente eso. Con suerte, Rin no lo reprendería por haber regresado allí sin ella. Probablemente no, ya que simplemente se obligaría a ir con ellos. Vio el hotel en el que se alojaban, por suerte sabía en qué número de habitación se alojaban. Vamos, se volvió hacia el rostro de Lin Yin en su. El hotel está justo frente a nosotros. No hagas ruido, es tarde en la noche y la gente podría despertarse y vernos. Sí, lo sé. Lin Yin lo interrumpió, dándole una amplia sonrisa. Él la devolvió con una pequeña sonrisa, antes de cortar la conexión entre ellos y sacudir la cabeza. Honestamente, esa mujer era muy insistente a veces, pero podía leer la mente de las personas como si fueran libros. Supuso que eso era algo bueno, ser camarera y cocinera desde que era joven. Escaneó el hotel con el sensor de cajilla, antes de localizar la habitación con la enorme concentración de prana. No es que necesitara hacerlo, pero era solo una medida de precaución. Y tenía que admitir que esta característica era realmente útil.
podía detectar áreas y personas con conexiones de prana activas en sus cuerpos. Esto haría que su sentido del olfato quedara obsoleto, lo que significaba que Rin y Rider no se burlarían tanto de él por su nariz de sabueso y como casi siempre olía la magia. Entonces recordó otro aspecto del cambio de cajilla que le hizo hacer una mueca. Desde que cambió, podía rastrear las armas en un Limited Bladeworks, pero tenía que tener una confirmación antes de hacerlo. No sabía si podía desactivar eso o no, y realmente no era muy diferente a murmurar su área. Pero aún así, tener que cambiar repentinamente de decir Traceon a solo sí en la confirmación con cajilla hizo que las cosas se complicaran innecesariamente. Tendría que experimentar un poco con las opciones de cajilla. Tal vez también podría cambiar la interfaz. Hizo un gesto para que Lin Yin lo siguiera, antes de aterrizar en el balcón donde había detectado la concentración de prana. Honestamente, la cantidad concentrada de prana aquí significaba que Rider estaba aquí. Un Servant era una fuerza de la naturaleza que estaba compuesta de prana. Sus formas físicas, al menos. Eso significaba que tenían que tener enormes cantidades de él, ya que convertir la energía en algo físico, bueno, cuanto menos se diga sobre la física allí, mejor. Dejó que el cajilla volviera a ser el anillo que Rin le había dado, antes de darse la vuelta y esperar a que Lin Yin lo siguiera al balcón. Sabía que los tres todavía estaban despiertos, incluso si ya era pasada la medianoche. También sabía que todos lo habían estado esperando antes, probablemente hace un día o dos. No había tenido la oportunidad debido a una combinación de una agenda ocupada y tratar de cuidar de Tabane. No era como si no estuviera preparado para lidiar con estas cosas, pero tal como estaban las cosas, él era la última persona que estaba calificada para cuidar de alguien con daño cerebral. Así que había pasado los últimos días anotando todos los problemas sobre Tabane en un cuaderno, mientras evitaba las miradas indiscretas de los equipos de noticias. Y tomar las notas de salud de Tabane era un gran no. Le había pedido a Iris Sensei que mantuviera a Tabane bajo el radar, lo que significaba que la condición de Tabane no estaba codificada en ninguna computadora de la escuela. Lo que significaba que la única copia de su situación médica estaba en el papel al lado de la cama de Tabane. Y debido a sus 2 días de escritura, ahora tenía 2 copias de las notas, ambas revisadas con un escrutinio cuidadoso para asegurarse de que no se le había escapado nada. Uno se preguntaría por qué necesitaría tener tantos detalles, pero él sabía por qué, y nunca querría explicarlo. Principalmente porque los aspectos técnicos se le escapaban, pero el trato con el alma y los recuerdos siempre sería un caso delicado. Un pequeño detalle pasado por alto, un ápice de error significaría la destrucción de un alma. Y no podía hacer eso, sin importar que se tratara de Tabane, la salvaría, sin importar lo que pasara. Esa era la razón por la que iba a correr un gran riesgo. ¿Estás seguro de que la gente que quieres visitar está despierta? Comenzó Lin Yin, pero se interrumpió cuando la imagen de una mujer enojada con pijama rojo apareció frente a la puerta corrediza del balcón. Su cabello, que normalmente estaba peinado con trenzas, ahora caía en cascada y le daba una belleza casi asombrosa. Lástima que se viera estropeado por el ceño fruncido y la mirada enojada en sus ojos mientras dicha mujer lo miraba fijamente. Respiró profundamente y dio un paso adelante antes de colocar una mano sobre la puerta corrediza. Pero antes de abrirla, de repente tuvo una idea y se dio la vuelta para mirar a Lin Yin. Notó que ella se retorcía, probablemente por la mirada que Rin les estaba dando. No pudo evitar sonreír un poco. Incluso Lin Yin, normalmente confiada y agresiva, se sintió inquieta por la mirada de Rin. Déjame hablar a mí, dijo en voz baja, antes de que se le ocurriera otra cosa. No te burles de ninguno de ellos si sabes lo que te conviene. Esa era la única advertencia que estaba dispuesto a hacerle. Si iba a seguir adelante con lo de burlarse de alguno de ellos, entonces él no la ayudaría. Oye, puede que a él le guste ayudar a la gente, pero si lo que necesitas es resultado de tus propias acciones, entonces deberías aprender a resolver las cosas tú mismo, y también porque no quería ser el centro de la molestia de las 3 mujeres. Lin Yin asintió lentamente con la cabeza, señal de que no estaba segura de qué pensar de su advertencia. Él le devolvió la mirada con una breve advertencia, antes de darse la vuelta y abrir la puerta. Hola, Rigak. Ni siquiera pudo terminar su saludo cuando lo empujaron hacia adentro agarrándolo por el cuello. No me digas hola, Rin. Como era de esperar, Rin no estaba contenta. Ya ni siquiera importaba si alguien veía sus verdaderos colores. Estaba tan furiosa con él que justificaba que desestimara a cualquier otra persona.
Un ataque a la academia, y tú lo interrumpiste. No solo eso, sino que tu cara está prácticamente en todas las noticias. Periódicos, canales de noticias, diablos, hay un programa de entrevistas que no habla de nada más que de ti. Y ni siquiera llamaste. Espera, ¿en serio? ¿Cómo harían eso? ¿No necesitan entrevistas o algo así? ¿O sí? Ya sabes, no quería saberlo. Relájate, caray, murmuró mientras se liberaba de Rin, dándole el muy necesario respiro. No es que no quisiera, simplemente no tenía tiempo. Rin cruzó los brazos sobre el pecho y lo miró con enojo. ¿De verdad? Su tono era aún más petulante. ¿Y qué estabas haciendo tan ocupado que justificaba la espera de 2 días? Estaba esperando esa pregunta, así que se estiró hacia atrás para coger la bolsa de lona que había llevado hasta allí. La dejó caer al suelo, antes de arrodillarse sobre una rodilla para buscar lo que necesitaba. Solo le tomó un segundo, antes de sacar el cuaderno en el que había pasado horas, anotando meticulosamente las heridas de Tabane y exactamente lo que eran. Honestamente, no podía entenderlo. No era médico, y la persona que estaba buscando tampoco lo era, pero aún así, tenía la sensación de que la persona que estaba buscando tendría una idea de qué hacer después de ver las notas, aunque el problema principal era si ella estaba dispuesta a ayudarlo o no. Le entregó el cuaderno a Rin. Rin lo tomó de sus manos y lo abrió, sus ojos ya escaneando las notas escritas en él. Tabane resultó herida. Creo que intentó reforzar su cerebro, esa es la única conclusión de por qué su cerebro implosionó de repente de todos modos. Tenía experiencia de primera mano en reforzar algo más allá de sus límites. No su cerebro, claro, pero eso no cambiaba las consecuencias. Sin embargo, supuso que la implosión del cerebro era mejor que la explosión del cerebro. Y supuso que la implosión ocurrió simplemente porque Tabane solo reforzó las partes sólidas del cerebro, haciendo que el líquido permaneciera, mientras que los sólidos se licuaban y se convertían en papilla. Pero la mayoría de sus conjeturas eran solo eso, conjeturas, y nuevamente, esa era la razón por la que estaba buscando un experto en cosas que son humanas. Su hipocampo, entonces va a sufrir pérdida de memoria, comentó Rin mientras cerraba el cuaderno. ¿Y por qué escribiste esto? Podrías haber fotocopiado la maldita cosa en lugar de perder el tiempo. Él, no tenía respuesta para eso. Bueno, podía entender una ahora mismo, sobre tener que esquivar el frenesí de los medios y cómo estaban por toda la escuela esperando verlo y entrevistarlo, pero esa era una excusa muy débil. Tendría que admitir que había cometido un grave error en esta parte. Rin quiso decir algo más, pero antes de hacerlo, echó un vistazo detrás de él, y por la forma en que entrecerró los ojos, la forma en que lo miró con esos ojos entrecerrados y cómo cruzó los brazos, él pudo adivinar lo que estaba pasando por su mente. Está bien, le aseguró a Rin, aunque por la forma en que su mirada no se aplacó en lo más mínimo, le dijo que no lo creía. Ella, bueno, puede usar prana. Los ojos de Rin se abrieron de par en par con sorpresa. Pero ella lo llama ki, así que lo más probable es que no sepa lo que es en realidad, explicó. Empezó Lin Yin detrás de él. Se dio la vuelta y la miró, pero vio que ella parecía incómoda desde donde estaba. ¿De qué están hablando? Se permitió sonreír un poco, bueno, al menos ella no había perdido su entusiasmo y su carisma natural. Es solo tu situación única, dijo vagamente. Se volvió hacia Rin, quien simplemente descruzó los brazos del pecho y caminó hacia Lin Yin. Entonces, ¿puedes usar ki? Preguntó Rin mientras caminaba hacia Lin Yin. Lin Yin inclinó la cabeza hacia un lado antes de asentir con la cabeza. Sus coletas se movían hacia arriba y hacia abajo mientras lo hacía. Entonces se dio cuenta de lo similares que eran Rin y Lin Yin, no solo en personalidad, en el caso de Rin, su verdadera personalidad y no la fachada de la estudiante perfecta que mostraba en público, sino también en apariencia. Aunque, Lin Yin era una cabeza más baja que Rin. Y Rin tenía el cabello suelto en lugar de su habitual doble moño en la cabeza. ¿Pero qué tiene que ver Ki con la hermana de Ouki? Preguntó Lin Yin. De repente se enderezó porque parecía recordar algo, antes de cerrar los ojos y sacudir la cabeza. Lo siento, no me he presentado todavía, comenzó Lin Yin antes de seguir sus palabras con una ligera reverencia. Wang Lin Yin, perdón por la interrupción. Lin Yin se enderezó y miró a Rin a los ojos. Rin, por su parte, inclinó la cabeza ligeramente, mostrando una vez más su fachada de estudiante de honor. No te preocupes por eso, le sonrió a Lin Yin, quien parecía confundida por el repentino cambio de actitud. Soy Tosaka Rin, una amiga de Shirou.
Él arqueó una ceja ante su elección de palabras, antes de negar con la cabeza. ¿Sakura y Rider siguen despiertos?, preguntó. Rin se giró hacia él y asintió con la cabeza. Sakura apenas ha dormido 8 horas en los últimos 2 días. Rider no ha dormido nada. Captó el tono de advertencia en la voz de Rin. Entendía las implicaciones de su reunión retrasada con ellos y, honestamente, se sentía nervioso mientras miraba la puerta cerrada de la habitación del hotel donde probablemente estaban sentados Sakura y Rider. Probablemente sabían que él estaba allí y solo estaban esperando a que viniera hacia ellos, a la trampa que era su habitación. Esto es tu culpa, dijo Rin. No pudo evitar estar de acuerdo, pero, aún así, ¿no era injusto asumir que tenía algún control sobre sus acciones? Había alguien que necesitaba ayuda y él no estaba dispuesto a rechazarla, ni siquiera por Rin, Sakura y Rider. Sabían que a veces no tenía control sobre sus acciones, eso realmente no ayudaba a su caso ahora que lo pensaba. Disculpe. Tanto él como Rin se giraron hacia la voz. Lin Yin los miraba a ambos, con nerviosismo y una ligera aprensión en sus ojos. Perdón por interrumpir, pero nunca respondiste a mi pregunta. Él le dedicó una leve sonrisa. En realidad, a veces ella se parecía a Rin en el sentido de que no le gustaba que sus preguntas quedaran sin respuesta y que tenía su propio carisma natural. Pero antes de que pudiera responder a la pregunta de Lin Yin, Rin había hablado, no para responder la pregunta, sino para hacerle una a él. ¿Estás seguro de que es siquiera remotamente una maga?, preguntó Rin, con sincera incredulidad en su tono mientras miraba a Lin Yin. ¿Mago?, repitió Lin Yin, confundida por las palabras de Rin. Lamento decirlo, pero no soy un hombre ni soy vieja. Lin Yin colocó una mano en su cadera mientras miraba a Rin, quien solo respondió a su mirada con su propia ceja levantada. La mirada de Rin se convirtió en una mirada escrutadora, antes de volverse hacia él con sorpresa y una ligera alarma en su mirada. Él entendió lo que probablemente había visto o sentido, y asintió con la cabeza. Aparentemente, el objetivo de Tabane es un mundo lleno de magos. No sabía si eso era correcto o no, pero había suficiente evidencia para sugerir que realmente era lo que ella buscaba. Y nunca dije que ella fuera una maga, solo dije que puede usar ki. Se defendió. Rin, por su parte, simplemente ignoró su defensa y continuó. ¿Ya has revisado sus circuitos?, le preguntó Rin, su tono se convirtió en un leve zumbido que él sabía que usaba siempre que estaba investigando algo, antes de volverse hacia Lin Yin con una mirada calculadora. Puedo sentir odor latente en su sistema, pero no lo suficiente como para distinguir si tiene o no circuitos de buena calidad. Sacudió la cabeza, un gesto que Rin no notó en absoluto porque estaba dando vueltas alrededor de Lin Yin, que parecía totalmente incómodo ante la mirada de su amigo en pijama. No, no lo he hecho, dijo. Además, aunque lo intentara, no sabría qué hacer. Esto es más de tu especialidad que de la mía, Rin. ¿Circuitos? ¿De qué están hablando? Lin Yin parecía finalmente haber tenido suficiente de que la dejaran en la oscuridad, y rápidamente preguntó qué estaba pensando en ese momento. Sin embargo, se cubrió la boca casi de inmediato, mientras miraba a Rin y luego a él. Él le estaba levantando una ceja, mientras Rin la miraba sin comprender. ¿Sabes qué? No importa, suspiró Rin mientras negaba con la cabeza. Luego se volvió hacia Lin Yin. Y lo que tienes es algo que puede o no cambiar el mundo, aunque ahora mismo no necesitas preocuparte demasiado por eso. Rin se volvió hacia él, levantó el cuaderno que todavía tenía en sus manos y lo señaló. Déjame echarle un vistazo, los recuerdos son cosas frágiles y, por más maga que sea, no puedo, esta era la parte que temía. En realidad, continuó hablando nerviosamente. Rin dejó de hablar y se volvió hacia él, levantando una ceja en señal de interrogación. ¿En realidad, qué? Ella le frunció el ceño antes de cruzar los brazos sobre el pecho otra vez, con el cuaderno colgando en su mano izquierda mientras lo hacía. Se rascó la nuca. De hecho, tengo a otra persona en mente para el proceso de curación, admitió, y eso fue todo lo que se necesitó decir mientras Rin lo miraba con los ojos entrecerrados. No le sorprendió que ella lo entendiera rápidamente, realmente había una sola persona que podría ayudarlos en este caso, especialmente si querían reemplazar un cerebro. ¿Vas a ir allí? La voz de Rin se apagó, ligeramente irritada. Después de que prácticamente me obligaste a ir contigo, obligándome a posponer mis clases para ayudarte, y vas a volver allí, sin mí para alguien más. Se estremeció un poco ante su tono acusador. Esa, era una forma contundente de decirlo.
No es que yo quiera, trató de defenderse. Y yo no te obligué a nada, tú fuiste quien quiso venir conmigo. Oh, cállate, ¿quieres? Suspiró Rin, exasperado. Su ira anterior parecía haberse ido en un instante. Honestamente, no me importa si quieres o no. Sé que necesitas ayudar, pero honestamente, a veces es exasperante en los momentos inoportunos en que tu cosa de salvar gente interrumpe las vidas de quienes te rodean. Frunció el ceño, esa era la razón por la que no le gustaba que la gente lo ayudara realmente. A veces, lo que hacía no era seguro para las personas que lo rodeaban. Lo siento, Rin, se disculpó con una reverencia de cabeza, a lo que Rin simplemente le hizo un gesto de despedida. No te molestes, no estoy enojado. En realidad, me alegra que ya no tengas que pasar por estas cosas sola y que realmente pidas ayuda. Alzó la vista sorprendido por su declaración, y justo a tiempo para notar el brillo travieso en sus ojos. Aunque no puedo decir lo mismo de Sakura. Podía sentir que el color se le iba del rostro. Ella no está realmente enojada, ¿verdad? Preguntó con indecisión, a lo que Rin respondió con una sonrisa. Todavía no. Rin descruzó los brazos y abrió el cuaderno. Pasó las páginas como si fuera un libro de cuentos. Pero después de escuchar a dónde planeas ir, es como si lo fuera. Bueno, mierda. De todos modos, ¿hay alguna razón por la que la vas a traer contigo? Preguntó Rin, refiriéndose a la mujer china de la clase contigua a la suya. Sabes que traer a una extranjera allí será recibido con ira y escrutinio. No importa que tú y ella sean asiáticas. Echó un vistazo a Lin Yin, que los miraba con una expresión ligeramente molesta en su rostro. No podía culparla, prácticamente se quedó a oscuras con sus conversaciones. Se obligó a venir conmigo. No me obligué, dijo Lin Yin. Luego le dedicó una pequeña sonrisa. Te obligué a traerme, ¿recuerdas? Dijo con petulancia. Se dio cuenta de la mirada que Rin le estaba dando y suspiró antes de asentir con la cabeza. Sí, eso es todo. Rin cerró rápidamente el cuaderno que tenía en las manos antes de suspirar. La verdad es que pensé que te había dicho que tuvieras carácter y dejaras de dejar que te avasallaran. Oye, Dijo, avergonzado y ligeramente indignado por lo que había dicho Rin. No es como si pudiera decir que no. Ella es prácticamente tan testaruda como tú. Refunfuñó la última parte de esa frase para que Rin no lo escuchara. La respuesta de Rin fue simplemente mirarlo fijamente sin comprender. Entonces recordó que habían tenido esta conversación antes de suspirar y sacudir la cabeza. No importa. Luego se volvió hacia la puerta que conducía al dormitorio de la habitación del hotel. ¿Están todavía despiertos? Le preguntó a Rin de nuevo, sin apartar la vista de la puerta. Solo estaba posponiendo entrar allí, y por el suspiro exasperado de Rin, él también sabía lo que estaba haciendo. Como dije, Sakura no ha dormido en más de 8 horas, y Rider no ha dormido nada. Escuchó a Rin resoplar. Y no es como si yo fuera diferente. Sonrió un poco ante las palabras de Rin. Tendría que estar ciego para no entender lo que significaban esas palabras. Gracias por preocuparte por mí. Se volvió hacia Rin y le sonrió. Como era de esperar, la reacción de Rin fue resoplar y apartar la mirada de él. No es que estuviera preocupada por ti, sus palabras tenían la intención de mostrar su distanciamiento, pero su tono sugería lo contrario. Yo solo estaba cuidando a Sakura y Rider. Alguien tiene que asegurarse de que no se caigan de cansancio. La explicación de Rin lo hizo levantar una ceja, un acto que Rin captó y que la hizo suspirar. Y yo que pensaba que se te ocurrían excusas tontas, murmuró Rin en voz baja. Su sonrisa volvió. No pongo excusas, la mayoría de las veces te digo la verdad, dijo sin arrepentirse de sus palabras. Además, no puedo mentirte ni a ti ni a ellos. Rin asintió con la cabeza, aparentemente satisfecha. Bien. ¿Sabes cuál es tu lugar? Él la miró parpadeando, antes de suspirar y sacudir la cabeza. No es eso lo que quise decir. Aunque había superado sus tendencias sexistas después de la guerra del Grial, Rin era diferente. Bueno, al menos para él. Rin y, sorprendentemente, Lin Yin lo miraron confundidos. ¿Qué quieres decir? Le preguntó Rin. Él negó con la cabeza. Digo la verdad no porque quiera que me creas, miró a Rin y la miró fijamente. Sino porque ustedes no merecen una mentira. La reacción de Rin fue parpadear sorprendida, antes de cerrar los ojos y sonreír con una sonrisa serena. Parecía tan pacífica y relajada que no pudo evitar mirarla. Bueno, supongo que eso es mejor que saber cuál es tu lugar. Sacudió la cabeza.
Deja que Rin lo felicite y al mismo tiempo le dé palabras mordaces. Rin volvió a abrir los ojos y señaló con el mentón la puerta. Entra, Sakura y Rider todavía están despiertos, aunque Sakura está a punto de desplomarse en su cama. Rin se volvió hacia Lin Game. Hablaré con ella. Sin duda querrás que se comporte lo mejor posible cuando llegues, me aseguraré de disciplinarla. Los ojos de Rin adquirieron un brillo travieso. Vio a Lin Game mirándolo, alarmada por la elección de palabras de Rin. Su respuesta a su compañero chino fue inclinar ligeramente la cabeza mientras cerraba los ojos. Sabía muy bien que con ese acto parecía que estaba rindiendo homenaje a un muerto. Entonces la dejaré a tu cuidado. Se dio la vuelta, ignorando la protesta de Lin Game. Sin embargo, mientras caminaba hacia la puerta de la habitación de Sakura y Rider, pudo escuchar las siguientes palabras de Rin. Ahora, a ver si tienes circuitos de buena calidad. Podía oír el tono divertido en la voz de Rin y sabía lo que vendría después. Ahora desnúdate. Afortunadamente para él, había llegado a la puerta, la había abierto y había dado un paso hacia adentro. Desafortunadamente para todos en la habitación del hotel, Rin podía ponerse bastante juguetón. Kia. Hizo como que no oía ese grito. Pero se preguntaba si Rin estaba lejos de ser homosexual y tampoco era bisexual. De hecho, atribuía su afinidad por las mujeres desnudas a haber vivido sola durante tanto tiempo sin vida social, reprimiendo así sus tendencias sexuales latentes. Aún así, lo que se preguntaba era si a Rin realmente le gustaba ver a las mujeres, y a veces a los hombres, retorcerse. ¿Por qué necesitas quitarme la ropa? Y puedo quitármela perfectamente. No importa. Recordó que era Rin. Sacudió la cabeza y se concentró en la habitación en la que acababa de entrar. Sus ojos se centraron inmediatamente en las dos mujeres de cabello violeta, una estaba acostada en una cama doble, con los ojos cerrados y roncando levemente. La otra estaba en la misma cama, sentada a un lado, con un libro en una mano, mientras que con la otra cepillaba el cabello de la otra chica mientras dormía. Rider ni siquiera levantó la vista de su libro mientras le hablaba. Se volvió a quedar dormida. No quiero despertarla, inclinó la cabeza. Rin había dicho que solo había logrado dormir 8 horas en 2 días después de todo, pero aún así, lo siento. Se disculpó, no solo con Rider, sino también con la dormida Sakura. Rider dejó caer el libro en su regazo y suspiró. Cepilló el cabello de Sakura una última vez, antes de quitar la mano del cabello de la chica más joven. Luego se volvió hacia él, sus ojos grises se encontraron con los suyos marrones. Por mucho que quiera decir que es tu culpa que Sakura sea así, no puedo. Los labios de Rider se curvaron ligeramente hacia arriba. Le dijimos que durmiera un poco, pero casi nunca nos escucha cuando se trata de ti. Sus labios se curvaron hacia arriba en una sonrisa. Lo mismo podría decirse de ti y de Rin también, respondió, y la respuesta de Rider fue una leve risita. Supongo que somos más como hermanas de lo que pensé al principio, frunció el ceño al ver que la sonrisa de Rider pasaba de natural a tensa. Rider estaba a punto de consolarla, pero Rider lo derribó inmediatamente sacudiendo la cabeza. No te preocupes por mí, Shirou, comenzó Rider. Luego se dio la vuelta y miró a Sakura, que estaba dormida. Preocúpate por los otros dos, después de todo siguen vivos, yo estoy aquí gracias a ti, al genio de Rin y a los circuitos latentes de Sakura. Rider se volvió hacia él, con la sonrisa forzada todavía en sus labios. Esto nunca se trató de mí. Se trata de ti y de ellos. Pensó en lo que había dicho Rider antes de suspirar y sacudir la cabeza. Necesitas dormir. Rider frunció el ceño. Un acto que en cualquier otro momento debería haber parecido delicado y hermoso, pero que ahora parecía más confuso y triste que cualquier otro. ¿Qué? Preguntó. Él asintió con la cabeza. No has dormido en 2 días. Deberías dormir un poco. La mirada confusa de Rider se transformó en un ceño fruncido. Sabes que no necesito dormir, Shirou, dijo Rider mientras lo miraba fijamente. Suspiró de nuevo. No importa, todavía necesitas dormir, descansar, tu cerebro no puede funcionar durante 42 horas seguidas sin descansar. La mirada de Rider se volvió vacía. No tengo un cerebro real. Sintió que sus labios se curvaban. Entonces necesitas descansar aún más, el aire en tu cabeza ya debe estar pudriéndose. Sonrió. Ella se metió de lleno en eso. Rider hizo un puchero, un acto que era infantil y completamente estúpido en cualquier situación, pero que en esta era justo. Eso es malo, Shirou. Se encogió de hombros.
Te metiste de lleno en ese lío, dijo con sinceridad. Siguió una pausa. Se quedó mirando a Ryder, mientras Ryder lo miraba a él. Finalmente, Ryder soltó una risita y soltó una risita. Está bien, comenzó Ryder mientras lograba controlar sus risitas. Lo admito, me lo merecía. Ryder se enderezó, sus ojos perdieron toda la alegría y fueron reemplazados por seriedad. Pero eso no cambia el hecho de que realmente no necesito dormir, estaba preocupada. Se rascó la nuca. Sí, lo siento, empezó. Pero pasaron muchas cosas después de que liberaron a Uki. Entre los periodistas insistentes y yo escribiendo todo sobre la lesión de Tabane, bueno, todavía no podía irme. Ryder arqueó ligeramente las cejas ante lo que dijo. ¿El conejo está herido? Le preguntó Ryder, pero antes de que pudiera responder, otra pregunta escapó de sus labios. ¿Por qué no fotocopiaste las notas? Sintió que su ojo se contraía ligeramente. La verdad es que nunca se me pasó por la cabeza, dijo avergonzado mientras se rascaba la nuca. Ryder lo miró fijamente durante un segundo, antes de sacudir la cabeza, decepcionada y exasperada al mismo tiempo. Has adoptado los malos hábitos de Rin, bromeó Ryder, y solo pudo asentir con la cabeza en señal de acuerdo. De todos modos, ¿Tabane está herido? Preguntó Ryder de nuevo. Asintió con la cabeza. Su cerebro implosionó. Trató de reforzar su cerebro por alguna razón y ahora está postrada en cama y en coma. Su hipocampo fue el que implosionó y ahora sufrirá pérdida de memoria. Ryder frunció el ceño. ¿Pero los recuerdos no se almacenan en el alma? Asintió con la cabeza ante la pregunta de Ryder. Por lo que sé, sí, comenzó. Pero ese no es el problema. Las almas son eternas, aunque algunas de ellas se reencarnan, y cada vez que lo hacen, los recuerdos se borran del alma cuando se le da un cuerpo. Una pequeña sonrisa regresó a su rostro. No querrás que tu bebé pueda hablar en tan solo un día, ¿verdad? Ryder le devolvió la sonrisa. Entiendo. La sonrisa de Ryder desapareció y fue reemplazada por una mirada reflexiva. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el cerebro de Tabane contiene los recuerdos que tiene de esta vida. Lo que significa que si se daña, perderá la memoria o algo peor. Cerró los ojos y sacudió la cabeza. En realidad, no soy bueno en esto. Eso es todo lo que sé sobre todo esto, Rin lo sabría mejor. Al mencionar el nombre de Rin, Ryder volvió a sonreír. ¿Está ocupada con la chica que trajiste aquí? No le sorprendió que Ryder lo supiera, además del hecho de que no eran exactamente tranquilos, Ryder parecía tener percepción extrasensorial cuando se trataba de este tipo de cosas. No podías ocultarle nada, en absoluto. Él asintió con la cabeza. Me sorprende que Sakura siga durmiendo después de todo ese ruido y gritos. Hizo una pausa, antes de que otro pensamiento se le abriera paso por la mente. Me sorprende que no hayamos recibido ninguna queja. Ryder negó con la cabeza. ¿Conoces a Rin? ¿Qué? Oh, espera. Eso es sutil. Ni siquiera sabía que ella fuera sutil. Se refería al campo delimitado que acababa de notar. Parecía abarcar toda la habitación del hotel en el que se encontraban. Le recordaba un poco a su casa en Fuyuki. Tranquila, acogedora y para nada amenazante. La sonrisa de Ryder se hizo más amplia. Eso es porque ella no fue quien lo logró. Oh, supongo que Sakura también puede hacer este tipo de cosas, ¿eh? Asintió con la cabeza hacia Ryder, un acto que hizo que Ryder frunciera el ceño y lo fulminara con la mirada. Me refería a mí, Shirou. Parpadeó sorprendido. Sintió que se le calentaban las mejillas antes de toser y apartar la mirada de la mirada penetrante de Ryder. Sí. Quise decir eso, lo que quise decir fue, ¿sabes qué? No importa. Suspiró y sacudió la cabeza. En serio, Shirou, ustedes tres no son los únicos que saben de taumaturgia. Yo también aprendí a usar hechicería. Aunque puedo admitir que no fue nada parecido a esto, explicó Ryder, lo que hizo que se volviera hacia ella e inclinara la cabeza confundido. ¿Qué quieres decir? Preguntó, sinceramente curioso por saber qué sabía Ryder sobre taumaturgia. ¿En serio, Shirou? Suspiró Ryder y sacudió la cabeza. Deberías saber que no debes preguntarle a una mujer sobre su pasado. Sintió que se le calentaban las mejillas antes de apartar la mirada. Tú eres quien lo ha sacado a relucir, dijo sin convicción mientras evitaba la mirada de Ryder. La oyó reírse a sus expensas, antes de suspirar y mirarla de nuevo. Me estás tomando el pelo. Por supuesto, dijo Ryder con total naturalidad.
Además, hay una razón por la que no hablo de mi pasado. Aparte del hecho de que la historia es bastante precisa en cuanto a lo que sucedió, no me gusta hablar mucho de ello porque me trae malos recuerdos de mis propias hermanas. Sintió un poco de pena por Rider, no por despecho, sino por el hecho de que cada vez que vea a Sakura y Rin, podría estar pensando en sus propias hermanas. Escucha, Rider. No te preocupes por eso, Shirou. Rider negó con la cabeza, su cabello se balanceó ligeramente mientras lo hacía. En realidad no hay nada de lo que me arrepienta, aunque todavía anhelo una vida como la de Rin y Sakura. Puede que sean hermanas, pero no actúan como hermanas como yo conozco a las hermanas. Estaba a punto de reprender a Rider, para decirle que tenía hermanas en Rin y Sakura, pero fue superado por la chica aparentemente dormida que estaba justo al lado de Rider. Sakura colocó una mano sobre la espalda de Rider, un acto que hizo que la hermosa mujer se pusiera rígida por la sorpresa. Actúas como si no fuéramos tus hermanas, Rider. La suave voz de Sakura pareció resonar en el dormitorio. Rider se relajó, antes de darse la vuelta y mirar a Sakura. Deberías estar dormida, reprendió Rider a la chica más joven. La respuesta de Sakura fue una sonrisa. Y tú no deberías estar pensando en cosas así. Estás aquí, ¿no? Tienes una segunda oportunidad de tener otra familia, así que no deberías cuestionarla. Simplemente acéptala como es. Sakura comenzó a sentarse, antes de alcanzar a Rider y envolver a la mujer mayor en un abrazo. Además, tú y Senpai eran tan ruidosos que me despertaste. Se rascó la nuca. Sí. Lo siento, Sakura. Normalmente, cualquier extraño que estuviera en la misma habitación cuando se desarrollaba una escena tan emotiva se sentiría incómodo. Pero él no era un extraño. Sabía que cuando Sakura hablaba de una familia, él era parte de ella. Esa era una de las razones por las que podía decir algo tan patético como eso y salirse con la suya. Sakura se separó de Rider, pero no antes de darle a la mujer mayor otra pequeña sonrisa. Sakura luego se giró hacia él y sonrió. Buenos días, senpai. ¿Finalmente tuviste tiempo para visitarnos? Respondió con su propia sonrisa. Solo recordó que había visitado a los tres a una hora intempestiva para cualquier otra persona. Buenos días, Sakura. Finalmente he resuelto todo lo que podía hacer en la academia. Sakura inclinó la cabeza confundida, un acto que hizo que su cabello despeinado se inclinara hacia un lado. Suena como si no te fueras a quedar mucho tiempo. Lo entendió rápidamente. Bueno, en realidad, se rascó la nuca con nerviosismo. Sakura suspiró ante su actuación, antes de negar con la cabeza. ¿En serio, senpai? La voz de Sakura sonaba como un reproche mientras lo miraba con burla. Nos preocupas a todos y solo apareces para decirnos que deberíamos preocuparnos más. Rider se unió a Sakura mirándolo fijamente antes de que Sakura hablara de nuevo. Deberías estar avergonzado. Estaba a punto de decir algo, pero la puerta que se abrió detrás de él le hizo detenerse y darse la vuelta. Tuvo que cerrar los ojos rápidamente antes de poner ambas manos sobre sus ojos, ya que se encontró con demasiada piel de su compañera de escuela Lin Yin. No mires. Estoy en topless. Lin Yin le advirtió demasiado tarde, ya que había visto demasiada piel. Afortunadamente, llevaba sujetador y no estaba totalmente en topless. Eso habría sido más difícil de olvidar. No solo eso, escuchó la voz de Rin que venía de la dirección a la que se negaba a mirar. Pero también trae a una mujer con él, escuchó pasos que se acercaban a él, aunque no sabía si era Rin o Lin Yin en topless. La voz que sonó justo a su lado le dijo que era la primera. Y tiene una cantidad baja de circuitos con una calidad superior a la media. No sé cuántos circuitos tiene, ya que no tengo las herramientas necesarias para un examen más exhaustivo, eso no fue minucioso. La voz de Lin Yin interrumpió a Rin antes de que pudiera terminar, y por la forma estridente en que había exclamado, él podía imaginar que Rin había estado juguetona. Un pensamiento ocioso se le ocurrió. ¿Por qué Lin Yin se avergonzaba de que él la viera sin camiseta, pero Rider y Sakura no la molestaban tanto? ¿Era porque eran mujeres? No lo sabía. Y algo le decía que no quería saberlo. Bueno, claro, Rin aparentemente había abandonado su personaje público y ahora le hablaba con más naturalidad a Lin Yin. Probablemente porque Rin había visto mucho más de Lin Yin que Lin Yin misma. Los circuitos están grabados en el alma, solo tenía tu cuerpo para trabajar, y eso no es suficiente para verlo todo. Y puedes volver a ponerte la camiseta. Solo te estaba tomando el pelo cuando dije que quemarías tu camiseta si te la pones. Eso no tiene gracia, escuchó murmurar a Lin Yin antes de oír el movimiento de la ropa a su lado.
Ya puedes abrir los ojos. Cuidadosamente, se quitó las manos de los ojos y los abrió. Suspiró aliviado cuando vio a Lin Yin vestida. No necesitaba que hubiera incomodidad entre ellos si Lin Yin tenía la intención de seguirlo. ¿Qué es eso de los circuitos? Se dio la vuelta al oír a Sakura formular una pregunta. Al lado de la joven, Rider asintió con la cabeza ante la pregunta de Sakura, también curiosa por saber de qué estaba hablando Rin. Ah, sí, se dio la vuelta y señaló a Lin Yin. Esta es Lin Yin, es una compañera de la escuela que aparentemente tiene circuitos. ¿Circuitos latentes? Preguntó Sakura. Se giró hacia la recatada chica de cabello morado y asintió con la cabeza. No tengo la historia exacta, pero al parecer, ella puede sentir cuando alguien usa prana, logró detectar que yo usaba mi prana cuando estaba peleando, explicó, antes de recordar algo más. Pero ella lo llama ki, y me dijo que su maestro le enseñó a usarlo. Emilia, se volvió hacia Lin Yin, que le había susurrado al oído. ¿Estás segura de que deberías contarles todo sobre mí? Parpadeó antes de levantar una ceja ante la pregunta. Por supuesto, asintió con la cabeza. Son mis amigos y confío en ellos con mi vida. Pero no es tú. Lin Yin intentó discutir, pero Rin la detuvo al colocar una mano sobre el hombro de la mujer china. Relájate, frunció el ceño, podía escuchar a Rin intentando hipnotizar a Lin Yin. Aunque por su parte, Lin Yin solo parecía levemente afectada por el sutil hipnotismo de Rin, como lo demostraba su cuerpo todavía tenso. Si Shirou te confía la vida de otra persona, entonces eso significa que no estás en ningún problema. Rin le lanzó una mirada, antes de sonreír con picardía. Y porque pide ayuda, eso significa que se está tragando su orgullo de ayudar a la gente. Oye. Balbuceó, indignado ante la sola idea. No me enorgullezco de salvar a la gente. Solo hago lo que creo que es correcto. Rin asintió con la cabeza y su sonrisa se desvaneció. Y eso generalmente significa que te juegas el cuello mientras otras personas observan. Rin suspiró, un acto que hizo que frunciera aún más el ceño. Pero ya hemos tenido esta conversación antes, y por mucho que intentes no hacerlo, no puedes evitarlo. Eres tú, después de todo. Se quedó mirando a Rin sin comprender. Luego escuchó unas risitas y se dio la vuelta para mirar a Sakura y Rider. Esta última se cubría la boca con una mano intentando ocultar su sonrisa, mientras que la primera se reía abiertamente de él. Vamos, gruñó. ¿No vosotros dos también? Lo siento, senpai, Sakura le sonrió y, aunque la sonrisa era igual a todas las demás que le dirigía, parecía más condenatoria que reconfortante. Pero Rin tiene razón. No confías la vida de nadie a otra persona, porque quieres salvar tantas vidas como puedas sin arriesgar la de los demás. Sakura inclinó la cabeza hacia él mientras su sonrisa permanecía en su rostro. Es entrañable, pero a veces nos vuelve locos porque podemos ayudar. Nos alegra que hayas aprendido a pedir ayuda, comentó Rider. Tal vez deberíamos ir a la academia y ver qué clase de mujer te hizo cambiar tanto. Oye, gritó la voz de Lin Yin. Se giró hacia ella y descubrió que lo estaba mirando fijamente. Sé que confías en ellos, pero yo confío en mi maestra. Ella me dijo que no era bueno contarle a otras personas lo que me había enseñado. Lin Yin echó un vistazo a la habitación, sin molestarse en absoluto por el hecho de que tres mujeres extrañas y poderosas lo estuvieran mirando. Estaba a punto de responder, pero Rin se le adelantó. Lo que te dijo tu maestra no está del todo mal, pero tampoco es del todo correcto, dijo Rin mientras daba un paso hacia adelante y extendía la mano. Lin Yin se estremeció cuando Rin intentó ponerle una mano en el hombro de nuevo. No me toques, parpadeó ante la ira que se escondía tras la voz de Lin Yin. Se giró hacia Rin y la vio frunciendo el ceño a Lin Yin antes de retirar la mano y colocarla a su lado. Lin Yin suspiró antes de negar con la cabeza. Lo siento, se disculpó Lin Yin. Pero, hiciste algo que me dejó en blanco por un segundo. Rin asintió con la cabeza. Te hipnoticé. Nada grave, solo lo suficiente para calmarte. Miró con el ceño fruncido a Rin, quien captó su mirada y se encogió de hombros como si dijera no pasó nada malo. Sin embargo, Lin Yin parecía aprensiva. Escucha, sé que Emilia confía en ti. Lin Yin luego se volvió hacia Sakura y Rider, quienes solo parecían estar observando todo el espectáculo con ojos interesados. Pero yo no. Mi maestro me dijo que no le dijera nada a nadie. Tengo que confiar en Emilia, porque lo que está haciendo es salvar a alguien importante para mi amigo. Pero no puedo darte el mismo trato. Apenas te conozco, así que ¿por qué?
Si no confías en nosotros, comenzó Rin, miró a la mujer que vestía pijama y frunció el ceño. Estaba a punto de reprender a Ling Yin, y que Rin reprendiera a cualquiera era algo que seguramente se volvería un desastre, especialmente considerando la naturaleza orgullosa de Ling Yin. ¿Por qué me dejaste verte medio desnuda y completamente a mi merced? Ling Yin entrecerró los ojos y miró a Rin. No confiaba en ti entonces y no confío en ti ahora. Ling Yin levantó una mano y él inmediatamente sintió una oleada de poder. Observó fascinado cómo el is de Ling Yin se formaba parcialmente en su brazo derecho. En realidad, no sabía que podían hacer eso con un is. Eso demuestra lo mucho que tiene que investigar sobre el is. La única razón por la que te dejé acercarte a mí fue porque pensé que no podías hacer nada notable. El ki está destinado a fortalecer tu cuerpo y puedo tener mi is sobre mí en tan solo un segundo si lo necesito. Podía sentir la tensión en el aire mientras Ling Yin y Rin se miraban fijamente. Volteó la mirada hacia las otras dos mujeres que estaban observando y vio que ambas también estaban tensas. Necesitaba calmar la situación rápidamente, no quería saber exactamente qué pasaría si dos magos y un sirviente pelearan contra un is. Pero antes de que pudiera hacer algo, escuchó a Rin suspirar. Se giró hacia ella y vio que estaba sacudiendo la cabeza. Sinceramente, si yo estuviera en tu posición, haría lo mismo. Yo también estaría paranoico, ya que estoy atrapado en un lugar con gente que no conozco, siguiendo a un tipo que no quiere explicarme nada, sí. Probablemente llamaría a la policía o simplemente le daría un golpe en la cabeza al tipo. Sintió que su rostro se sonrojaba cuando Rin lo fulminó con la mirada. En retrospectiva, tal vez debería haberle dado al menos a Ling Yin el conocimiento básico sobre lo que planeaba hacer en primer lugar y no solo llevarla hasta aquí. Pero, no había excusa, simplemente cometió un error. Entonces, a la luz de eso, con gusto te contaré lo que debería haberte dicho, dijo Rin, haciendo que Ling Yin la mirara sorprendida. La respuesta de Rin fue darle una pequeña sonrisa. Antes de adoptar la misma postura que siempre hacía cuando lo estaba sermoneando. Y él sabía que esto continuaría por un tiempo. Entonces, déjame comenzar con lo que Prana realmente es. Mago mecanizado XXX. Ella estaba furiosa. Su plan. El plan que había planeado meticulosamente hasta el último detalle, un plan que se suponía que sería perfecto, que se suponía que no habría tenido ningún contratiempo, fue un fracaso. No en el sentido de no haber logrado lo que quería, si esa era la base de su misión, entonces sin duda el plan había sido un éxito. Había logrado obtener información sobre el piloto masculino de Lei, su nombre, su estilo de lucha y su unidad de Lei. No, fue un fracaso simplemente por dos cosas. Fue reemplazado por sus dos compañeros de equipo y también porque sus compañeros de equipo tenían conocimiento previo sobre el maldito piloto en primer lugar. ¿Qué sentido tenía todo el maldito asunto si sabían quién era en primer lugar? Habían transformado el plan de una simple recopilación de información en un secuestro. Era completamente innecesario haberlo hecho, pero lo habían llevado a cabo y había atraído una atención no deseada hacia ellos. La recopilación de información era la primera parte del plan. La segunda parte implicaba que su compañera de equipo se acercara al piloto masculino de Lei antes de atacar y capturarlo. Se suponía que sería simple, rápido y efectivo. Entonces, ¿por qué tenía que salir tan mal? Golpeó el pesado saco de boxeo mientras desahogaba su estrés. No conocía ninguna arte marcial formal, salvo un poco de Krav Maga, pero como practicar Krav Maga en un saco de arena no era en absoluto útil, ya que el saco no le devolvía el golpe, cedió y lo golpeó sin parar, y aún le resultaba catártico imaginar quién era el saco de arena. Una patada rápida en la cabeza, un puñetazo en el estómago, un codazo en la nariz, todo lo que podía imaginar hacerles a sus compañeros de equipo sin hacerlo realmente la ayudaba a aliviar un poco su ira. Aún así, le resultaba molesto no poder ponerle la mano encima a ninguno de ellos sin morir. Squall la mataría sin pestañear, mientras que Autumn, bueno, sabía que podía matar a Autumn sin muchos problemas, el problema era lo que venía después. La relación de Autumn con Squall no era un secreto, y si Autumn era asesinada, entonces sin duda Squall tomaría represalias, al menos, eso era lo que suponía que haría Squall, a juzgar por la intimidad de su relación. Aún así, cada vez que recordaba su plan, su ira se renovaba y sus puñetazos y patadas recobraban su vigor. Era molesto, no se suponía que sintiera nada. Sin embargo, con un solo golpe rápido, sus compañeros de equipo habían logrado pasar por alto su actitud entrenada y sacarla de quicio.
Era molesto, era irritante, era todo lo demás. Con un puñetazo especialmente fuerte, consiguió doblar ligeramente el saco y tirarlo de la cadena a la que estaba sujeto. Con un ruido sordo, el saco de arena aterrizó en el suelo con un ligero desgarro en el lugar donde acababa de golpearlo, lo que indicaba que había empleado demasiada fuerza. Hizo una mueca mientras miraba la bolsa, ahora tenía que limpiar la arena. Genial. Era como si todo estuviera en su contra hoy. Oyó que se abría la puerta y el silbido de la puerta corrediza automática que conducía al área de entrenamiento resonó en la habitación, ahora en silencio. Oh, sintió que se le cerraba la boca al oír esa voz. Por supuesto que Squall la encontraría, siempre lo hacía. Aquí es donde estabas. Sin embargo, por el tono de voz de Squall, sugería que ya sabía que estaba allí. Se dio la vuelta y se enfrentó a Squall. Toda su emoción anterior había desaparecido de su rostro y la reemplazó por un rostro frío e inexpresivo. ¿Qué quieres? Se las arregló para preguntar sin ningún tipo de emoción. No le permitiría tener la satisfacción de escuchar su enojo. No seas así, entrecerró los ojos ante el desdén por su pregunta y el tono juguetón que utilizó su compañera de equipo. No estoy aquí para presumir. Estoy aquí para transmitir un mensaje. Ella arqueó una ceja y su fastidio fue reemplazado por curiosidad. ¿Un mensaje? ¿De quién? Los pilares, respondió su compañera sin perder el ritmo. Parpadeó sorprendida. ¿Los pilares? Repitió con voz insegura y confusa. Después de todo, ¿por qué los miembros de más alto rango de Phantom Task querrían contactarla? Squall asintió con la cabeza. Iré al grano. Quieren el IS lo antes posible. El mensaje de Squall era tan escandaloso que ella sintió que se le caía la mandíbula. Eso era, simplemente irrazonable. La academia estaría en alerta máxima después de la maniobra que Squall y Autumn hicieron, sin mencionar que idearían otro plan sobre la marcha después de que su plan anterior se fuera por la ventana. Eso es, quiso decir algo, cualquier cosa para expresar su exasperación, pero Squall se le adelantó. Es imposible ahora mismo, lo sé. Squall hizo una mueca, un gesto que no formaba parte precisamente de las expresiones habituales de la mujer fría y calculadora. Ella frunció el ceño, pero no la criticó por ello. Todavía tenía preguntas sobre la repentina exigencia de los pilares sobre Liz. Deberían saber que después del fracaso del plan, conseguir el IS poco después sería imposible, ¿por qué habrían? Lo sé, gruñó Squall con fastidio. Frunció el ceño. Squall parecía estar de un humor horrible si actuaba de forma tan extraña. Y también sé que es culpa mía y de Autumn por arruinar tu plan. Espera, ella era. No, Squall, que parecía percibir su pregunta interior, levantó la vista y la miró a los ojos. No soy culpable ni me estoy disculpando. Soy un hedonista, busco placer y diversión y no me arrepiento de nada. Ver cómo se desarrollaba tu plan y cómo se iba al diablo no tiene precio y lo volvería a hacer, aunque solo fuera para ver tu frustración. Ella apretó la mandíbula, entonces, ¿qué diablos estaba? Estoy molesta por la exigencia de los pilares, observó que Squall comenzaba a golpear el suelo con el pie, otro acto que no era normal en la mujer. Quieren el ley, y si no lo consiguen, la culpa es mía. Ahora lo entendía, no estaba preocupada por su plan, ni se disculpaba en lo más mínimo, estaba molesta porque sus formas hedonistas vinieron a morderle el trasero. No pudo evitar sonreír ante la angustia de la mujer. Esto sí que era catártico, sin mencionar el saco de arena. De todos modos, se me ocurrirá otro plan, declaró, y su sonrisa desapareció. No importaba si Squall se llevaba la peor parte de la ira de los pilares, ella seguía siendo parte de su equipo. Eso significaba que si Squall estaba bajo escrutinio, ella también lo estaba. Solo asegúrate de seguirlo al pie de la letra esta vez. Squall respiró profundamente antes de mirarla a los ojos. Su frialdad y su distanciamiento habituales regresaron como si no hubiera estado angustiada un minuto antes. Encárgate de tener listo un plano de un plan en 3 días. Por la forma en que se entregó el mensaje, lo quieren para la próxima semana. Bueno, ya no era solo irracional, era completamente irracional. ¿Cómo esperan que hagamos esto? Preguntó con tono incrédulo. Squall negó con la cabeza. La verdad es que no tengo ni idea, pero quieren que se haga y quieren que se haga rápido. Squall hizo una mueca antes de darse la vuelta y dirigirse hacia la puerta. De todos modos, asegúrate de limpiar todo antes de irte. Los sacos de arena no son precisamente baratos, especialmente si tienes que comprarlos en el mercado negro. Con esas palabras de despedida, Squall salió de la habitación.
El sonido de la puerta corrediza reemplazó el silencio antes de que se cerrara, dejándola sola con sus pensamientos una vez más. Dejó que el ceño fruncido volviera a aparecer en su rostro. Esto se estaba volviendo extremadamente difícil. Los pilares esperaban a Lei la semana siguiente, por lo que tenía que elaborar un plan impecable. Su plan anterior era impecable, pero le había llevado al menos 2 semanas planificar todo. Ahora se esperaba que creara algo mejor en un tercio del tiempo. Su ceño fruncido se convirtió en una sonrisa burlona. Bueno, no era lo más difícil que había hecho. Además, si no podía hacer algo tan simple, matarla sería imposible. Entonces, con pensamientos acelerados, comenzó a caminar hacia la salida. Sus pensamientos iban a 1000 por hora mientras ideaba un plan que superaría al anterior. Olvidó el saco de arena en el suelo. XXX entonces, ¿tienes todo lo que necesitas? Le preguntó Lin Jin mientras reajustaba la configuración del cajilla. Echó un último vistazo a su HUD, antes de asentir con la cabeza. Su reciente modificación de los menús ayudó enormemente con la preparación. Resulta que podía ajustar lo que hacía y lo que no hacía el cajilla. Se había desplazado por el HUD y los menús y había encontrado una sección útil etiquetada como opciones. Cuando abrió el menú desplegable, se encontró con un conjunto completo de opciones que no deberían haber estado en ninguna unidad IS excepto la suya. Desde la integración de Hugo al núcleo, un acto que todavía estaba en curso, ya que tenía otra serie de mensajes que indicaban que el espacio de almacenamiento de su IS había aumentado en la friolera de 18 dígitos, hasta las opciones de rastreo simples. Ahora todo lo que tenía que hacer era murmurar su área y pensar en las espadas o armas que quería solicitar, y el cajilla las tomaría automáticamente de su almacenamiento y las integraría con las funciones propias de las unidades IS. No más sí o no, simplemente Traceon una vez más. Y lo más destacado de su trabajo no había sido eso. No, lo más destacado de su revisión de los menús había sido el menú de preguntas frecuentes. Sí. Su IS tenía un menú desplegable de preguntas frecuentes. Dirigido a su unidad IS. Tenía preguntas que iban desde el movimiento simple, hasta el rastreo, hasta su mundo interior. No tenía idea de qué hacer con él, ya que Tabane no podía haberlo hecho simplemente porque no tenía idea de su mundo interior en absoluto. Entonces su mejor suposición sobre cómo llegó allí era que el cajilla era consciente y estaba aprendiendo cosas sobre la marcha. Una idea que no era descabellada, simplemente porque había conocido al cajilla, así como al otro IS, el Yakusiki. No entró en detalles de las preguntas frecuentes porque tenía poco tiempo, pero sí revisó las preguntas que creía importantes, es decir, la relación entre Unlimited Bladeworks y el cajilla, así como los efectos que el cajilla tenía en su rastreo fuera de la unidad en sí. La segunda pregunta era bastante sencilla. El cajilla no tenía ningún efecto en su rastreo fuera de la unidad. Y aunque podía rastrear las versiones del cajilla de sus armas rastreadas si las usaba, simplemente actuarían y serían las mismas armas que si no hubiera estado en el IS en primer lugar. Lo que significa que copiar las versiones IS de las espadas que rastreaba regularmente no produciría ningún beneficio en absoluto, excepto tal vez copiar la fuerza del cajilla. Aún así, era completamente innecesario hacerlo, ya que las espadas seguirían siendo las mismas de todos modos. Y en lo que respecta a Unlimited Bladeworks, el cajilla estaba en una lucha constante para actualizar todo el arsenal de ese mundo en su núcleo. Un acto que era singularmente imposible, ya que Unlimited Bladeworks era un mundo literal lleno de espadas. Pero aquí es donde entró el giro. El cajilla era un ser vivo, aprendía cosas a medida que las atravesaba con él. Se actualizaba, era consciente. Así que eso significaba que cada día, el cajilla se haría más grande y más rápido. Literalmente tenía un potencial ilimitado para su crecimiento. Así que se trataba de una batalla entre los números imposiblemente altos. Se preguntó qué cedería primero, el arsenal ilimitado de Unlimited Bladeworks o el poder de procesamiento ilimitado de cajilla. De cualquier manera, él supuso que envejecería y tendría el pelo gris y calvo antes de presenciar lo que sucedería. Así que decidió ignorar todo el asunto. Se volvió hacia Lin Jin mientras apartaba la vista de Luz y volvió a aparecer en su rostro una mueca de disgusto. Sigo pensando que deberías volver. El lugar al que vamos no es precisamente acogedor para nosotros, enfatizó. Lin Jin se limitó a resoplar y sacudir la cabeza. Y yo que pensaba que había dicho que no me importaba. Tenía que admitir que ella era terca, una parte de su personalidad a lo que se estaba acostumbrando y que, sinceramente, le parecía entrañable.
Él mismo era terco en las circunstancias adecuadas, pero no hasta este punto, a veces. Alguien tiene que cuidar de ti por esos dos. Y como tú simplemente te marchaste y los dejaste sin decir nada, eso me deja a mí el trabajo. Suspiró. Bueno, ahí va el intentar convencerla otra vez. Honestamente, su plan era simplemente ir, conseguir a quien necesitaba y regresar, lo cual se había vuelto innecesariamente complicado. Sin mencionar el hecho de que Rin estaba... Está bien, escuchó la voz de Rin detrás de él. Se giró y la vio cargando una mochila a la espalda. Vestía abrigos pesados, algo que no era normal para el clima de verano, pero dadas las circunstancias, era necesario. Ya que llevarla a velocidades supersónicas al aire libre probablemente la haría morir congelada. Probablemente sea alrededor de medianoche en Londres ahora mismo. Si vamos a una velocidad constante, llegaremos en 2 horas. He pedido algunos favores para conseguirnos habitaciones para él. Lo siento, Rin, se disculpó, pero no por interrumpir, sino por algo completamente distinto. Ya tengo un lugar donde podemos quedarnos, Rin le dirigió una mirada inquisitiva. ¿En serio? Preguntó Rin, con voz confusa. No has usado el teléfono ni una sola vez. ¿Quién exacto? Oh, no. Los ojos de Rin se iluminaron y supo que Rin había descubierto exactamente dónde se quedarían. No hay forma de que me quede en esa casa de desvergonzadas. Declaró Rin mirándolo fijamente. Se encogió de hombros. Está bien, entonces tú decides. Llamó al cajilla, y este se formó alrededor de su cuerpo un segundo después. Saltó desde el balcón y flotó en el aire antes de volverse hacia Lin Yin. Vamos, si nos vamos ahora, llegaremos antes. Lin Yin lo miró y luego miró a Rin antes de encogerse de hombros y llamar a su propio Is. Siguiendo su acción anterior, saltó del balcón y flotó justo a su lado. Bueno, se dio la vuelta y miró a Rin. Nos vemos luego, de acuerdo, su broma había ido demasiado lejos. Podía admitirlo ahora. Aún así, esa no era razón para mirarlo con esa mirada. Su mirada probablemente le habría provocado un ataque al corazón a un perro. Está bien, sacudió la cabeza. Lo siento, se disculpó con Rin, lo que pareció tranquilizarla lo suficiente. Pero aún así nos quedaremos allí, declaró, sin tapujos. Si Rin tenía un problema con quedarse en su casa, entonces debería quedarse aquí. Está bien, suspiró Rin. Luego se dio la vuelta y miró a las otras 2 mujeres mientras las despedía a las 3. ¿Recuerdan lo que hay que hacer? Por supuesto, Mee-san, dijo Sakura con cariño. Él sonrió un poco. Sakura normalmente no llamaba a Rin así a menos que estuviera eufórica. No te preocupes por las cosas de aquí. Nos aseguraremos de que no pase nada grave. Sakura se volvió entonces hacia la otra mujer de cabello morado, que la miraba con el mismo rostro impasible que tenía siempre que estaba seria. Me aseguraré de que no pase nada en la academia. Notó cómo los ojos de Rider se encontraron con los suyos por un breve segundo, antes de volverse hacia Rin. Y tú asegúrate de que no haga nada que yo no haría. Rin se burló de las palabras de Rider. ¿Desde cuándo ha funcionado que lo cuidemos? Parpadeó, antes de suspirar y llevarse una mano a la cara. ¿De verdad pensaban tan mal de él? Buen punto, Rider estuvo de acuerdo con Rin, lo que lo hizo sentir aún más avergonzado. Pero, ¿entiendes el punto? Solo asegúrate de que no se arroje sobre un apóstol muerto o alguien importante en la torre. Ya sabes cómo se pone. Rin asintió con la cabeza hacia Rider. Sí, lo sé. La forma en que lo dijo casi hizo que sonara como una tarea. ¿Tienes los familiares, verdad? Le preguntó Rin a Rider. La respuesta de Rider fue asentir con la cabeza, antes de sacar un cristal de su bolsillo. La gorgona luego le mostró el cristal a Rin, quien asintió con la cabeza al ver el pequeño cristal púrpura. Cuidado que no se te caiga, se puede arreglar, pero perderá sus encantamientos. Hacer un código místico a partir de cristales no es barato, tanto en términos económicos como de prana. Rider inclinó la cabeza hacia Rin. Entonces, ¿por qué tuviste tantos durante la guerra? Preguntó Rider. Rin simplemente se burló de la pregunta de Rider. Era un jinete de guerra, fue la respuesta de Rin. ¿Qué guerra? Se volvió hacia la voz y vio que Lin Yin había estado escuchando todo lo que decían. Quiero decir, entiendo un poco la esencia de la magia y la taumaturgia, pero ¿de qué guerra están hablando? Su respuesta fue sacudir la cabeza. Tal vez te lo cuente algún día, dijo crípticamente. De todos modos, ¿cómo te va?
Tenía curiosidad por saber qué pensaba Lin Yin sobre todo el lado mágico del mundo. La mayoría de las personas simplemente se burlarían y les dirían que estaban bromeando, pero cuando le explicaban los conceptos básicos del mundo oscuro a Lin Yin, ella se tomaba todas sus explicaciones con calma. Escuchaba todo y hacía preguntas que incluso a él le despertaban curiosidad. Tuvo que recordarse a sí mismo que Lin Yin era un prodigio. Había logrado convertirse en la representante de su clase incluso después de que se transfiriera a mitad del año escolar, un acto que era encomiable por derecho propio. Aún así, era desconcertante verla tan tranquila sobre todo el asunto, y cuando lo expresó, la respuesta de Lin Yin confirmó que quienquiera que hubiera sido su maestro, definitivamente había sido un mago, o al menos, tenía conexiones con ese lado del mundo. Mi maestra me dijo algunas cosas sobre un mundo iluminado por la luna. Me dijo que la gente de ese mundo usaba una fuente de energía que provenía de su interior llamada Ki. Podían usarla para realizar hazañas de increíble fuerza, desde hacer un agujero en una pared de concreto hasta caer de un edificio de 12 pisos y sobrevivir. Nunca lo cuestioné mucho, ya que me sonaba fantástico. Luego hizo una pausa por un segundo, antes de que pareciera recordar algo más. También me dijo que no le contara a otras personas lo que me estaba enseñando. Le pregunté por qué, pero solo dijo que era por razones de seguridad. Nuevamente, no tenía ningún sentido, así que lo tomé al pie de la letra e hice lo que me dijeron. Nunca imaginé que se trataría de magia y cosas así. Lin Yin se volvió hacia él, luciendo desconcertada por su pregunta. Estoy bien. Honestamente, he escuchado cosas peores. Espera, ¿en serio? ¿Qué quieres decir? Preguntó, sinceramente curioso por saber qué tipo de historia había escuchado Lin Yin antes que fuera incluso más fantástica que la que le contaron. Lin Yin le sonrió. ¿Has oído hablar de la Biblia? Parpadeó. Antes de suspirar y sacudir la cabeza. Sabía que Lin Yin solo estaba bromeando, pero aún así, sabes que Dios existe, ¿verdad? Lin Yin parpadeó, sorprendida por lo que había dicho. Espera, ¿eres cristiana? Preguntó, sinceramente curiosa. Él negó con la cabeza en respuesta. No. Lo cual era cierto, él nunca fue una persona espiritual. Y aunque sabía que los espíritus y los fantasmas existían, eso no significaba que tuviera que empezar a volverse espiritual. Es difícil de explicar. Pero la idea general es que Dios llegó a existir gracias a Alaya. Al menos, eso es lo que creo que es correcto. Deberías preguntarle a Rin sobre esto, ella es la erudita, no yo. Luego hizo una pausa, antes de hablar de nuevo. Y no te burles de la religión. Lin Yin lo miró fijamente durante un segundo, antes de encogerse de hombros. Solo estaba bromeando. Pero si has leído el artículo, entenderás lo escandalosas que son algunas de esas cosas. Lin Yin lo miró a los ojos. Y no lo dije como algo malo, no busco peleas. Entiendo por qué la gente cree en eso, pero me parece una locura. Entonces se le ocurrió que Lin Yin, aunque comprendía cómo pensaba la gente y por qué actuaba, no se dejaría influir por la gente que la rodeaba. Él la miró fijamente. ¿Son tus años de mesero lo que te dice? Se burló de Lin Yin. La respuesta de Lin Yin fue sonreírle, mostrándole sus colmillos. No, es solo mi empatía la que habla. Es una buena cualidad para tener si eres camarero y cocinero. Te hace entender la frustración del cliente por el servicio lento y la comida horrible. Está bien. Se apartó de Lin Yin para mirar a Rin, que había sido la que había hablado. Quien aparentemente había terminado de hablar con Rider y Sakura. Vamos, cuanto antes lleguemos, antes podremos regresar y arreglar ese cerebro suyo. Actúas como si no quisieras exactamente venir con nosotros, Rin, comentó, lo que le valió un resoplido cuando Rin miró hacia otro lado. Por supuesto que sí, lo corrigió Rin. Solo me molesta volver a la torre no porque esté reanudando mis estudios, sino porque tú estás en tu misión de salvar a alguien. Sin mencionar el hecho de que me quedaré en su casa, entonces no estoy exactamente muy emocionada de ir. Rin suspiró, antes de sacudir la cabeza. Pero eso no importa. De todos modos voy a ir, conociéndote a ti y a tu extraña suerte, probablemente te encontrarás con el subdirector o incluso con el Sapsuhinsa. Hizo una mueca de dolor ante la mención de ambos títulos. ¿No podemos hablar de ambos? Conociéndote, replicó mientras señalaba a Rin, los grandes dedos del cajilla imitaban sus propias acciones dentro del traje. Probablemente te perderás algún detalle secundario que hará que mi suerte se ponga mala, peor. Rin suspiró antes de sacudir la cabeza. Vámonos, estamos quemando luz de luna.
Rin saltó sobre el divisor del balcón y luego saltó hacia él. Él logró atrapar a Rin metiendo un brazo debajo de sus piernas y sujetándola por el hombro. No se perdió la ironía de la situación y cómo se veía y se sentía como la guerra del Santo Grial con Archer y Rin. A veces, él y Archer eran demasiado similares. Ya sabes, se volvió hacia Ling Yin, que miraba a Rin con una mirada escéptica. Si no vas a llevar nada más que eso, te congelarás hasta morir. No importa que la presión del aire aplaste tu cuerpo. Rin se movió un poco en sus brazos para mirar a Ling Yin. Ah, ¿sí? ¿Y por qué? El tono de Rin era curioso, pero él podía detectar un matiz de incredulidad en su voz que solo percibía porque conocía íntimamente a Rin. Ling Yin no le prestó atención o no lo había oído. Así que continuó con su explicación. La unidad IS de cada piloto está diseñada para el propio piloto. Regula nuestra temperatura corporal y se asegura de que nuestros cuerpos no colapsen cuando superamos la velocidad del sonido. Física, nunca fue su materia más fuerte, pero aún así entendía la esencia básica de lo que Ling Yin estaba diciendo. Para simplificarlo, un IS se asegura de que el piloto no muera cuando viaja a velocidades que el cuerpo humano no debería poder soportar sin protección. Y como el IS es un exoesqueleto, lo único que un IS protegerá es el propio cuerpo del piloto. Cualquier otra cosa o cualquier otra persona es secundaria o no se registraría en absoluto. Entonces, tener a alguien en los brazos de un piloto mientras viaja a la velocidad del sonido significaría que el piloto tendría algo muerto en sus manos. Dicho esto, Rin era un genio, no solo como mago, sino también como estudiante. No te preocupes, comenzó Rin con una sonrisa dirigida a Ling Yin. No soy estúpida, me he tomado la libertad de ponerme amuletos en la ropa que me mantendrán caliente y mantendrán la presión alrededor de mi cuerpo en un punto constante. No moriré de frío y, sin duda, no me aplastaré bajo la presión. Ling Yin miró a Rin con ojos sorprendidos. ¿La magia puede hacer eso? ¿Por qué no es más prominente entonces? ¿Por qué un mago no hace un negocio vendiendo ropa encantada que te mantenga caliente? Era una pregunta justa, al menos para él. Detectó que Rin estaba exasperado por la pregunta. Hechicería, no magia, corrigió Rin. Los encantamientos no son realmente prácticos por varias razones. Cuando encantas algo, pones prana en ese objeto, y dependiendo de la fabricación del objeto, el objeto podría durar solo un día, o tal vez más. Gaia reconoce una anomalía e intenta aplastar el objeto que es la anomalía. La ropa mágica, bueno, no solo la ropa normal es susceptible de ser aplastada por Gaia, sino que también puede colapsar bajo el peso del prana almacenado en su interior. Rin luego sacó un rubí de su bolsillo, el cristal rojo brillante emanaba un brillo suave que brillaba en la noche oscura. He puesto prana en mi ropa para que me proteja de los elementos, pero también tengo que usar un punto de anclaje para que el prana se transfiera. No quiero que mi ropa se desintegre de repente sobre mí ahora, ¿no? Se sonrojó un poco ante la imagen de Rin desnuda, antes de sacudir la cabeza, justo a tiempo para ver a Rin colocar la gema de nuevo en su bolsillo. Entonces, Ling Yin estaba a punto de hacer otra pregunta, pero él intervino antes de que pudiera hacerlo. Hablaremos de esto más tarde, le dijo a Ling Yin. Solo me quedan 2 días y medio de permiso. Y no creo que Chifuyu estuviera bromeando cuando dijo que me dejaría. Rin se giró y lo miró fijamente. ¿Te preocupa que te dejen caer? Vale, tal vez hayas elegido mal las palabras. Dije que lo sentía, dijo débilmente. Además, tampoco te han dado de baja exactamente. Solo estás de permiso por estudiar, ¿no? Y dudo que tu maestro te deje dar de baja. Después de todo, eres su último protegido, frunció el ceño al pensar en los compañeros de aprendizaje de Rin que venían del mismo maestro. Simplemente no, pierdas la cabeza, ¿de acuerdo? Rin le resopló. No tienes que preocuparte por eso. La vio sonreír un poco y vio lo que venía a continuación. Porque ya lo perdí. Gracias a ti. Se sonrojó mucho cuando Rin se acurrucó contra su cuello. Un acto que no pasó desapercibido para Ling Yin ni para las personas que los despedían. Vio como Rin le sonreía tímidamente, con la cabeza todavía junto a su cuello, y se dio cuenta de que lo estaba tomando el pelo. Tuvo que recordarse a sí mismo que debía dejar de tomarle el pelo a Rin, porque ella casi siempre ganaba. No es que fuera un juego, pero para ellos era divertido, bueno, la mayor parte del tiempo. Vaya, murmuró Ling Yin al verlos a ambos. ¿Eres un playboy? Será mejor que se lo diga a Aoki y a Cecilia. Rin, eso no es justo. Se giró y vio a Sakura haciendo pucheros.
Esta no es una oportunidad para adelantarte a mí. Miró a Rider y le pidió ayuda en voz baja. Todo lo que recibió a cambios fue una sonrisa burlona, antes de que ella siguiera observándolo en silencio, disfrutando de su incomodidad. Maldito traidor. Suspiró, un acto que estaba fuera de lugar ya que todo estaba sucediendo. Vámonos. ¿De acuerdo? Se volvió hacia Sakura y Rider. Los veré pronto. Mantendré a Rin a salvo. No es Rin de quien estamos preocupados, dijo Rider, dando un paso adelante. Es usted. Rin puede cuidar de sí misma, usted, en cambio, no puede. De acuerdo, se estaba enojando bastante por la poca fe que tenían en él. Puedo cuidarme solo perfectamente. He logrado sobrevivir alimentando a Taiga y a mí mismo durante algunos años. Rider asintió con la cabeza. Y eso es una hazaña digna de los libros de historia. No pudo evitar sonreír un poco ante las palabras de Rider. Fujine tenía un apetito como ningún otro en realidad, se las arreglaba para rivalizar con Rider y saber si no estaba distraída, y eso era decir algo. Pero, ¿cuánto se trataba de alimentarte a ti misma, en lugar de a Taiga? Su sonrisa se transformó en un ceño fruncido. Pero antes de que pudiera decir algo más, Sakura dio un paso hacia el balcón. Confío en que Senpai se mantendrá a salvo. Parpadeó ante las palabras de Sakura y se sonrojó un poco al ver la convicción en la mirada de Sakura sobre él. Pero si no confías en que él se mantenga a salvo, Rider, lo menos que puedes hacer es confiar en que Rin lo haga por él, dijo Sakura, lo que lo hizo dudar un poco. Rin se dio cuenta de esto y le dio una sonrisa maliciosa. Oh, cállate, ¿quieres? Puedo cuidarme sola perfectamente. Rider pareció tranquilizarse, ya que suspiró y negó con la cabeza. Estaré atenta en la academia, pero no interferiré a menos que sea algo que ponga en peligro la vida, explicó Rider y asintió con la cabeza. Está bien. De todos modos, no espero nada evidente de los secuestradores después de que su plan anterior se frustrara. Eso era cierto, la academia estaba en alerta máxima y la mayoría del personal docente estaba trabajando duro para asegurarse de que nada como la exhibición anterior volviera a suceder. Lo más probable es que las debilidades en las defensas de la academia ya estuvieran cubiertas y que la vulnerabilidad anterior que habían utilizado los secuestradores ya hubiera desaparecido. Se dio la vuelta, asegurándose de llevar a Rin lo más ligero que pudiera. Esto era necesario simplemente porque un Is estaba destinado a ser una herramienta para la construcción, era fuerte, poderoso y rápido. Una unidad Is simple utilizada en la construcción podría reducir el tiempo de construcción en 2/3 del tiempo total. Simplemente porque un Is podía transportar vigas de acero pesadas sin mucho problema, y todo esto se podía lograr utilizando nada más que una persona que pilotara el propio Is. Aún así, las vigas de acero eran una cosa y un cuerpo humano era otra. Se volvió hacia Lin Yin y asintió con la cabeza. Vamos, fue todo lo que dijo antes de despegar. Los propulsores del cajilla lo aceleraron desde el reposo hasta 300 km/h en solo 5 segundos. Con suerte, llegaría pronto a Londres y conseguiría que la persona a la que necesitaba ver cooperara sin mayores problemas. Y si tenía mucha suerte, no habría nadie a quien no viera allí. Pero, de nuevo, no era la persona más afortunada del mundo. Tendrá que esperar y ver. XXX Based Ufotable cumple. Alabado sea el señor de todos los estudios de animación. Shirou vs Gilgamesh fue tan épico como lo imaginé. Sin embargo, solo tengo una pequeña queja. Imaginé a Shirou diciendo ¿tienes suficientes armas en stock? Con más rudeza. Entonces, todos saben lo que viene a continuación, ¿verdad? Saben a dónde van Shirou, Lin Yin y Rin. Y si conocen a Lin Yin, todos saben que ama a su maestra cuando estaba entrenando para ser piloto de Is. Dicho esto, Lin Yin todavía no conoce los intrincados detalles de la otra parte del mundo, y solo conoce lo básico. Pero saben lo que dicen, ¿verdad? En por un centavo, en por una libra. Y en el caso de Lin Yin, no es solo una libra, es un maldito banco entero. Lin Yin no es una maga en el sentido estricto de la palabra, es más como Shirou y Kiritsugu, sabe cómo usar Magecraft y Prana, pero no lo emplea como lo haría Rin. Sin embargo, dicho esto, ella sabe cómo usar Prana, ¿cómo lo usa exactamente? Bueno, sigue leyendo. El pasado de Shirou se irá revelando poco a poco en este mini arco, principalmente sobre lo que sucedió durante la guerra del Grial y lo que vino después. Dicho esto, nuevamente, tengan paciencia y esperen las explicaciones. Este mini arco probablemente solo durará de 3 a 4 capítulos, eso se los prometo ahora. Entonces, ¿qué pensaron ustedes?
Básicamente es hablar y hablar con las mujeres de Fate, y M y Squad planean su próxima operación para atrapar a Liz de Shirou. Pero estoy satisfecho con cómo resultó esto. Aunque es un poco aburrido y de relleno, con solo un poco de historia de fondo mezclada. De todos modos, me voy, díganme qué piensan ustedes. Las críticas constructivas son muy bienvenidas, pero esperen que responda y defienda mi caso si veo algo que noto que está mal. Sin embargo, no lo tomen a mal, aliento el debate con mis lectores, ya que me ayuda a ver las cosas desde su perspectiva. Simplemente no esperen que escriba para su placer, ¿de acuerdo? Escribo para mí, y eso es todo lo que he estado haciendo durante todo el tiempo que he estado en este sitio. Coil fuera, paz. Fin del capítulo 19.